Bueno, vamos a empezar precisamente la clase de hoy. Va a tratar un poco por encima cómo buscar documentación para buscar información de cualquier tema que queramos trabajar. No voy a entrar en la búsqueda de sentencias porque eso lo habéis dado seguramente en procesal, en civil, en penal, por supuesto, y controlaréis a estas alturas muy bien los buscadores de la ley o del Aranzadi y demás. Por lo tanto, cualquier sentencia, sobre todo las que son relativamente más recientes, pues seguramente las podéis encontrar por ese camino. Yo lo que voy a un poco a que veáis es pues, la forma de buscar documentación bibliográfica y en las hemerotecas. Lo primero, para mí, el posiblemente más importante buscador de libros es Iberlibro. Fijaros, Iberlibro, pongo aquí Iberlibro, lo veis todos, ¿no? En Google y me sale el buscador iberlibro.com. Aquí hay libros nuevos y viejos, y libros en castellano, en inglés, de librerías de aquí y de fuera. Vamos a poner, por ejemplo, Push Antique. Hemos comentado que lo está haciendo un compañero. Pues fijaros, una compañera. Fijaros, lo hemos buscado antes. Aquí los tengo ordenados por el precio más bajo. Que lógicamente, porque a lo mejor hay varias librerías que venden el mismo libro y a mí me interesa el precio total más bajo, pero puedo buscarlos por cualquiera de otras de estas formas, por vendedor, por el precio más alto, por los autores ordenados alfabéticamente, por el más reciente, años de publicación en orden descendiente, por ejemplo. Entonces aquí me salen arriba los más recientes. Fijaros que este es del año 21. ¿Lo veis? Estos son del año 21. O sea que es un libro muy, como podéis ver, muy reciente. Claro, hay muchos ejemplares porque pues lo venden todas las librerías. Pero aquí, por ejemplo, lo podemos ver entre Carrero Blanco y Puig Antics, del Frapa Podemos, crónica de medio siglo. O del Frapa Podemos, crónica, otra edición, como habéis visto, es la misma. Por lo tanto, de una manera o de otra, podemos buscar cualquier libro de este camino. Luego hay otro buscador también muy extendido, que es Uniliver. Las grandes casas de venta de libros de segunda mano están en los dos. Es decir, que muchas veces da lo mismo buscar por un lado que por otro, porque veremos que hay librerías muy potentes que están en los dos y en cualquier otro que podáis encontrar suelen estar. El formato es diferente, aquí también se pueden ordenar, por ejemplo, últimas incorporaciones o precio de más bajo a más alto. ¿Lo veis? Lo tengo aquí, desde 4 euros una lámina del Espasa, un documental, el MIR, que era el partido que militaba, el grupo que militaba, el proceso, caso abierto, la revisión definitiva del proceso. Lo que tiene es que, como era un catalán, pues hay bastante en catalán. Como se hizo una película, pues también hay libros sobre la película. Por lo tanto, esto nos llevará un rato
encontrar aquello que nos pueda interesar, porque aquí ya está, como podéis ver, por ejemplo, sale hasta un interview, donde pone, si veis aquí, entrevista con el verdugo de Salvador Pujantí, que es una cosa así muy anecdótica, pero claro, el buscador lo saca todo. ¿Eh? ¿Lo veis? El Mili Pujantí, otro. Por lo tanto, lo podemos incluso buscar seguramente en otro idioma. Bueno, no lo sé yo por qué. Podemos decir, bueno, ¿qué encuentro en inglés? Fijaros que también hay en inglés. Bueno, no hay en inglés. No sé. No, no son libros en inglés. Saca en inglés las cosas, pero son libros en castellano. No, no son libros en inglés. Lo que yo creía, no. ¿eh? Esto es la presentación en inglés, pero no busca libros en inglés, o por lo menos no. No. Y luego otra fuente es Relibrea. 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 Este a mí particularmente me gusta poco. Me gustan por el orden que os los estoy diciendo. Pero bueno, a lo mejor puede ser que alguna librería esté aquí y no esté en el otro. Es raro, porque repito que los más. Fijaros que aquí también nos salen. Pero claro, ¿qué es lo que tiene? Porque fijaros que estos buscadores pues, a veces funcionan mal, porque aquí nos saca todos los artículos que lo firme, o todos los libros que el autor se llame Puig. Claro, Puig es uno de los nombres catalanes y valencianos más frecuentes. ¿eh? Por lo tanto, aquí tendríamos que trabajarlo un poco más el buscador para buscar realmente, mejor ponerlo entre comillas, como sabéis, y si lo pones entre comillas ya solo te debe buscar lo que incluya esas comillas. ¿eh? Aquí pues te salen anuncios a tutiplén, porque estos buscadores viven también de los anuncios. Pero fijaros que he puesto las comillas y me siguen saliendo. Es un buscador que a mí me inspira mucha confianza, porque claro, aquí te mete La traición de Rita Hayworth, porque es un libro de Manuel Puig, que es un famoso escritor y muy bueno por otro lado, pero aquí ya tengo que buscar, no me gusta este buscador, pero en fin, a lo mejor en algún caso lo puedo utilizar. Y luego hay otro que tampoco es muy bueno, pero en fin, es ResRead. Librería low cost, pero que funciona pues exactamente igual. Aquí buscas un libro, tú pones aquí, y se supone pues, que te va a salir. Aunque este es un buscador extraño, que como veis saca aquí una foto. Que no. Como podéis ver, no es un buscador que sea efectivo, de la manera que lo presenta es bastante confuso. Como podéis ver, narrativa, dieta, narrativa en catalán, recién llegado. Yo no lo he usado prácticamente, hoy para prepararme esto lo he sacado, pero no me ha gustado tampoco nada. Y tenéis también muy utilizado para libros de segunda mano, para todo. Tú puedes comprar hasta un camión, a una casa, monedas, todo colecciones. Pues uno de los grandes buscadores de cosas, y aquí por lo mejor ponemos
Y hay gente que vende por aquí los libros. O vende, por ejemplo, fijaros que este vende aquí una octavilla de protesta, ¿lo veis? Una octavilla de las que en su día se hicieron, pero esto como fuente documental a lo mejor no tiene mucho valor, o sí, sí, porque refleja, es un documento que tiene, puede tener un objeto de estudio, a lo mejor no para nosotros, pero si pues el tío lo valora, como veis, lo valora en 250 euros, no es, ni mucho menos. Aquí vemos la película que os comentaba, ¿eh? DVD, postales de presos políticos. Aquí también tenemos otro libro, La cuenta tras la historia de Salvador Puig-Antich. Este es más barato. Claro que este ha recogido pintadas en Barcelona sobre Puig-Antich. Debe ser una colección de fotografías o algo. Otro libro sobre el Mil y Puig-Antich. Es decir, que a lo mejor podemos encontrar aquí alguna cosa que nos pueda interesar para, en fin, el trabajo que sea. Este es un buscador, repito, en todo colección hay de todo. Fijaros aquí dice libros 81. Si me centro en libros, pues ya quito de ahí los DVDs y las películas y las fotografías, y como podéis ver, pues ya todos son libros sobre Puig-Antich. Con lo cual, pues podemos comprar. Y luego el gran buscador que todos conocéis, Amazon, pero claro, Amazon son libros nuevos, en principio. Yo, todo el departamento, yo pongo Puig-Antich. Pues me sale, lo veis, me sale por lo que vende. Algunos de los libros, a precio de nuevos, lógicamente. Las películas, los últimos que se han publicado, que antes hemos visto que salía. En fin, me sale también, como podéis ver, una gran cantidad, porque Amazon es Amazon sí que es un buscador muy potente, como sabéis, es una de las primeras fortunas del mundo, pues gracias precisamente como Google a esa capacidad de búsqueda. Por lo tanto, como podéis ver, podemos buscar libros nuevos y usados, podemos buscar libros nuevos, por ejemplo, aquí en la Casa del Libro, que sabéis que es de Espasa, que tiene en Alicante tienda, y se pueden comprar y recoger en la tienda incluso. Busco aquí, Puig-Antich. Y aquí veis que de momento de igual me salen los mismos libros, más o menos, y yo como podría comprarlo y en vez de que me lo envíen a casa, ir a recogerlo, pagarlo con la tarjeta, lo que sea, e ir a recogerlo a- a la tienda que sabéis que está detrás del Corte Inglés en Alicante. Sí, y el Corte Inglés, el mismo Corte Inglés también tiene para comprar libros, no lo voy a poner, pero todos sabéis cómo buscarlo. ¿eh? Bueno, eso en cuanto a los libros, que tiene que ser, lógicamente, en algunos casos, pues, la fuente casi diríamos principal, en algún caso. Pero también podemos buscar libros muy antiguos. ¿eh? Los libros antiguos, claro, a lo mejor para los casos que nosotros estamos trabajando, pues no es tan útil, no es tan útil. Pero, como sabéis, tenemos aquí precisamente en la provincia de Alicante la gran biblioteca digital de castellano, es la biblioteca digital Miguel de Cervantes, que depende, como sabéis, de la Universidad de Alicante. Nació, bueno, de hecho,
está incluida dentro de la Universidad de Alicante y que tiene pues, ya una cantidad inmensa de fondos, aunque aquí, claro, son fondos que estén descatalogados en el sentido de que ya no estén, digamos, limitados por la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, de Puig and Teach, lo normal es que no salga prácticamente ninguno, ¿lo veis? Porque claro, esto es un hecho relativamente reciente y los escritores que han editado sobre esta cuestión, pues están vivos, y que todavía no se puede difundir por internet el contenido de sus libros. Pero si yo pongo Semperi Guarino, que como sabéis todos, es un historiador del derecho del siglo XVIII, que ya lógicamente sus libros no están protegidos por los derechos de autor, pues fijaros que nos salen 41 libros, ¿lo veis? Disponibles. Historia de los vínculos y mayorazgos. Ensayo de una biblioteca de los mejores, historia del lujo y las leyes suntuarias, memoria sobre las cosas de la cadencia de la seda. Es decir, que, o si busco, no sé, Galdós, que yo, por ejemplo, murió hace más de 75 años, si no recuerdo bien. Pues ahí también, claro, que ahora está. 1115. Pero si pongo, por ejemplo, a Azorín, que no sé si hace todavía, no hace los 75 años, claro, bueno, aquí salen otros Pepe Díaz Azorín, tal, pero bueno, algunos salen porque los propietarios del copyright pues han autorizado, que en este caso es la antigua CAM, pues han autorizado la publicación. ¿eh? Pero como en principio no debería salir, porque ahora mismo, como sabéis, han perdido los derechos de autor aquellos autores que murieron en la guerra, mayormente en el año 36-37, no recuerdo mal. Pues hace unos años se publicó la muerte, en fin, todos los que habían muerto en el 36 ya estaban liberadas, como Miguel Hernández, que murió en el 30, bueno, murió en el 41, 42, ya se habían liberado, pero claro, por ejemplo, Azorín no. Entonces, esto para lo nuestro, pero en fin, os lo comento para cualquier otra cuestión que podáis trabajar, por la tenéis. Bueno, esto en cuanto a los libros. En cuanto a los artículos, tomar nota, porque el mejor buscador, sin duda ninguna, y el más importante que tenéis que utilizar, junto a la compra de libros o incluso antes, porque aquí podéis encontraros con que esté disponible, es Dialnet. Tomar nota, Dialnet, que es un portal de difusión de la producción científica en especialidades de ciencias jurídicas, humanas, historias, que depende de la Universidad de La Rioja. Si yo pongo aquí lo mismo, por seguir con el mismo caso, y busco, fijaros que me van a salir, me salen de momento 46 documentos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos que los tenemos porque el autor así lo ha querido y están abiertos completamente. Toma nota la compañera, era Miriam. Miriam, fíjate, Sí, sí, sí. Estoy dando todo. estoy haciendo la faena. Fíjate que tenemos, por ejemplo, el caso, ¿lo veis? Lo estoy subrayando, ¿lo veis? El caso de Puig and Teach en la prensa francesa. Esto puede ser interesante porque, en fin, aquí la prensa obviamente estaba censurada, pero pues, estábamos hablando del régimen de Franco, pero claro, en Francia no, en Francia no, por lo tanto, yo puedo acudir, aquí pone texto completo, ¿lo ves? Lo acudo aquí, me lo descarga,
Y aquí lo tengo. El caso de Puig-Antich en la prensa francesa. Es un articulillo, porque fijaros que tiene 4 páginas, pero me da una fuente de contraste para ver qué se publicó, la campaña que se hizo contra el franquismo, tal. Entonces es una fuente que, como podéis ver, yo manejo en 5 minutos. En 5 minutos entro y la veo, perdón. Vamos a volver porque se me ha ido. Esto es lo que tiene los dedos grandes y el ordenador pequeño. Volvemos. Puig-Antich. Bien pronunciado es Puig-Antich. No olvidéis que la IG Es que no lo sabía. se pronuncia CH y la CH se pronuncia solo la G. Bien pronunciado es Puig-Antich. Aunque el castellano nos cuesta, pero si de valenciano lo sabéis. Sabéis de valenciano, lo tenéis que saber mejor que yo. Aunque yo también lo tuve que dar. Por ejemplo, el Monument Fortuit a Salvador Puig-Antich, no sé qué será esto, pero como es texto completo, pues Anales de Arquitectura, pues hicieron un monumento que le hicieron. Pero claro, hay otros que no están, porque son más antiguos, porque por lo que sea, porque claro, porque el autor no quiere, que se pueda entrar gratis porque son libros, pero entrando en Dialnet por lo menos sé que existen, por lo menos sé que existen, con lo cual me puede servir para yo luego buscarlo en alguno de los buscadores de libros que hemos visto. Claro que sobre Puig-Antich hay 3. El silencio, aquí hay un mezclije de todo, como normal. Claro, este es el libro, lo veis, Pintadas del Referéndum. Pero, claro, como son cosas un poco antiguas, pues hay poco. Pero bueno, aquí tenemos otro. Miriam, aquí tenemos otro, ¿lo veis? Sí. Puig-Antich, la transición inacabada. Es una reseña, no es. Ya me extrañaba a mí que estuviera todo el libro. Fíjate que aquí, bueno, pues tenemos una reseña del libro, lo podemos buscar luego el libro. Aquí nos dice que podemos descargar un archivo en PDF. Esto pues nos va llevando de un sitio a otro, como es normal. Y aquí puedo ver una reseña del libro. Una reseña de 3 páginas que también me puede servir pues para conocimiento, para concretarlo, etc. Y aquí fijaros, Miriam, ¿lees inglés? Se supone que sí, Sí, ¿no? se supone que sí. Se supone que sí, porque en Italia estaréis como nosotros, o no que como nosotros, mucho No, mejor en no, lo no, del estamos inglés. lo mismo en Italia y en O España con estaréis inglés. igual de Lo mal que mismo. nosotros, pero fíjate que aquí tiene Ero, mártir o santo. Revuelting, que no sé lo que significa, revuelta, revolución antifranco, resistencia, Immanuel Huerga Salvador. Pero este no es Puig-Antich, no sé. A ver qué será esto. No, no. Sí, aquí empieza diciendo la ejecución del militante anarquista Salvador Puig-Antich en 1974 fue una de las más importantes eventos. Y aquí tenéis como puedes ver, 16 páginas en inglés que también te pueden servir para contextualizar. ¿eh? Aunque os recuerdo lo que hemos dicho, que el trabajo debemos buscar la parte jurídica, allí donde pongamos hacer la caracterización jurídica, por qué se jugó por lo militar, qué tipo de juicio era, quién fue el defensor, y luego ya la contextualización política, lógicamente, porque lo condenaron a muerte, porque Franco, como en otros casos, no firmó ¿eh?
En fin, ahí, como podéis ver, ahora veremos que también los casos más recientes, pues aunque a lo mejor hay menos libros disponibles, pero tendremos mucho más fuentes a través de la prensa, que será lo último que veamos, que es quizás lo más complejo. Por lo tanto, repito, de lo que hemos visto hasta ahora, dos importantísimas. Iberlibro para cualquier libro, y sobre todo Dialnet. Dialnet, porque precisamente Dialnet os puede dar conocimiento de la existencia del libro, y después de ahí ya lo buscáis para adquirirlo. Fijaros que hemos dicho antes, yo antes lo he buscado, Castiblanco. Castiblanco es el crimen en una provincia de Badajoz, que murieron varios guardias civiles. Fijaros, 35 documentos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, este libro que se ha publicado recientemente en la Universidad de Alicante, que contiene todas las intervenciones de los abogados defensores civiles que defendieron a los campesinos acusados de ese asesinato. Pero claro, ese libro, como salió en 2011, pues no está disponible, pero aquí tenemos uno, lo veis, La tragedia de Castilblanco en 1931. La revista de estudios extremeños, pues tenemos el completo 16 páginas de un artículo que nos lo va a permitir a lo mejor contextualizar, aunque luego lo completemos con otras cosas. Ahora, una cosa muy interesante, pero que el buscador no es bueno, es Teseo. Toma nota, Teseo. Teseo es el buscador del ministerio, la base de datos de tesis doctorales. Las tesis doctorales hay de dos tipos. Las tesis doctorales, por decir así, recientes, de unos años a esta parte, que se publican todas, durante un tiempo hay que dejarlas a la vista de todo el mundo en esta página, en la página del Ministerio de Educación, y luego las antiguas, que los dueños no han querido ponerlas, porque si quiere voluntariamente también está al alcance de todos, las antiguas. Pero las antiguas, porque la gente, por lo que sea, la quiere publicar o la utiliza para sacar luego un libro, aunque no sea directamente. Entonces, pues, han preferido no tenerlas a la vista de todo el mundo, porque hasta una fecha, no recuerdo mal, no sé, era 2015, era voluntario, y después ya se hizo obligado. Lo que pasa es que el buscador no es bueno, no es bueno. Si pones Segunda República, fijaros, claro, salen muchas cosas. Pero si pones Segunda República con, por ejemplo, había uno que tenía que ver con esto del Castiblanco. Aquí está. Por la tierra y el trabajo, la conflictividad campesina en la provincia de Badajoz durante la Segunda República. Tiene que hablar de Castiblanco porque pues posiblemente fue lo más dramático que pasó en ese momento. Si yo le doy aquí, se supone que me tiene que llevar. No, se supone, pero no siempre. Lo que se supone no siempre se produce. Profesor, una pregunta. Dime. Pero no es necesario el requisito de tener el libro físico, ¿verdad? ¿Cómo el libro físico? Quiero decir, por ejemplo, he visto que había, sobre mi caso, he estado buscando libros. Sí. Y por casualidad lo encontré ese mismo libro, pero en PDF de internet. A mí me da igual. Si Vale, tú lo vale. encuentras, ¿me entiendes? Sí, Es sí, lo que vale, estamos perfecto. diciendo. Si tú lo encuentras, Claro, bueno, claro. igual me da que lo tengas en físico, que lo tengas Claro. como se supone que tiene que estar esta tesis, que estaría en un PDF, ¿me entiendes? Y tú la podríamos. Perfecto. Y luego tenía otra pregunta.
porque entiendo que tenemos que centrarnos obviamente sobre el tema del trabajo, en plan del título, pero, por ejemplo, un capítulo respecto a la figura, al pensamiento, para contextualizar también el trabajo, o mejor que no. Sí, vamos a ver, si tú eres el de Ferrer y Guardia, Sí, Ferrer y Guardia, pues, exactamente. hombre, tendrás que decirme primero quién era. Claro, el pensamiento que tenía la escuela moderna. Claro, ¿me entiendes? Vale, Lo vale. primero que tienes que empezar, y como el de Claro. Puig, lo que me tiene que decir es quién era, ¿no? Si uno que mataron, hombre, no, pues hay que buscar alguna fuente que te diga, porque este hombre tenía esta trayectoria, puso la escuela moderna, ¿me entiendes? Tal, Claro, el se acusaba anarquismo, de haber tal, sí, participado exactamente. en el asesinato, en el intento de asesinato del rey el día que se casó, sabes que tiró una bomba, ¿eh? Y se decía que este había sido uno de los inductores, tal, ¿eh? Así que tienes que contextualizarlo, ¿eh? Igual como no me vale solo que me diga la sentencia, lo condenan a muerte, no, eso tuvo unas repercusiones, cayó Maura, ¿me entiendes? Pero en una campaña internacional dentro de el rey le retiró luego a Maura, porque consideró que se había equivocado, le retiró la confianza, se impuso el Maura no, que era un grito contra Maura, ¿me entiendes? Pues esas son las cosas que que tienes que contextualizar antecedentes y consecuencias, ¿eh? En el caso tuyo te lo estoy diciendo, los antecedentes, ¿eh? ¿Quién era Ferrer y Guardia? ¿Qué es la semana trágica? ¿Me entiendes? Por la que se le imputa, el juicio en sí mismo y las consecuencias de ese juicio, las consecuencias, bueno, básicamente las políticas, ¿eh? ¿Eh? Estoy curioso porque no sé cómo ver esto, ver Perfecto. selección. Y luego tenía otra Sí. pregunta, pues A más ver, o menos aquí para está, tener ¿veis? como tener Dime, líneas de orientación, más que nada. Para el tema de cuánto considera usted que está bien para una bibliografía. para una bibliografía, Sí. ¿Cuánto considera usted que es suficiente? ¿cuántos libros debe manejar o cuántos Sí, debe poner en la sí, bibliografía? libros, archivos, Hombre, artículos. en un caso como el de Ferrer y Guardia, porque tendrás un problema de exceso, ¿eh? O sea que hay muchísimo, ¿me explico? Muchísimo. Por lo tanto, debe manejar o por lo menos un par de libros o tres, como mínimo, ¿eh? Y luego también quiero que busquéis, ahora lo hablaremos, busquéis periódicos, Sí, por ¿entiendes? ejemplo, yo encontré uno de Sobre el Mundo, artículos que han hecho también Bueno, recientemente pensando artículos sobre... recientes, pero también ahora os diré cómo buscar artículos de la época, ¿me entiendes? Artículos de la época, porque este fue en un periodo en que ya podéis encontrar La Vanguardia, el ABC, El Sol, Liberal, El Heraldo, hay un montón de periódicos. Sabiendo la fecha, por ejemplo, en que se publicó la sentencia, ¿me entiendes? Pues está claro que en esa semana siguiente pues se publicarían opiniones, o en la fecha en la que se le ejecutó, pues pasa lo mismo. Entonces interesa que además de libros, pues le deis un carácter más, ¿me entiendes? Algo más fresco, buscando también en el buscador que ahora os enseñaré yo de la hemeroteca, buscar alguna noticia, algún artículo de opinión de algún autor que hable sobre el tema, ¿entiendes? Porque en el caso tuyo podías hacer una tesis doctoral, que ya estará hecha, ¿me entiendes? Si la buscamos aquí, bueno, seguro que hay más de una Sí, tesis sí, sí, doctoral las encontró sobre también. Ferrer y Guardia, porque es uno de los, repito, es uno de No, es los que aparte hay una casos. fundación sobre Ferrari y Guardia que recopilan todos los libros Eso, ¿me editados sobre él. entiendes? Es un caso como de que hay exceso, ¿me entiendes? Podías estar trabajando, entonces tienes que centrarte en algunas cosas, entonces por eso haz un pupurri, ¿me entiendes? Que incluya trabajo de bibliografía y que incluya algo de hemeroteca también, ¿eh? Aquí se supone que si está, que no siempre está, pues aquí deberíamos entrar. Pero esta tesis doctoral, como esta es del 16, esta no está, esta no está ahora disponible. Aquí está el resumen, pero no está disponible todavía. ¿Lo veis? Por lo tanto, el buscador, repito, el buscador Teseo no es bueno, porque yo antes he estado buscando cosas
y no me salían. Y son tesis que he leído que estaban en el Vialnet y poniendo así referencias, si no pones exactamente el título o pones el nombre del autor, pues no te sale. Y a lo mejor existen, pero no te sale. Porque repito, no es un buscador potente. Ferrer y Guardia. No sale ninguna. Yo estoy seguro que tiene que haber más de una tesis, si no disponible, pues por lo menos preexistente, o sea, anterior a Guardia. Guardia se supone que es con la I catalana. Pues efectivamente. A lo mejor no me ha salido porque no he puesto el acento. ¿Me entendéis? A lo mejor en el TSEO no me ha salido porque no he puesto el acento, porque es un buscador muy. Este de Idealnet es mucho mejor. Fíjate aquí si tienes, por ejemplo, de Ferrer y Guardia, tiene 674 documentos. ¿Lo ves? Es decir, que aquí el problema es el exceso. Sí, sí, El no. exceso. Si aparte es que tiene una fundación, que están todos libros Claro, publicados sobre él. En plan, por están eso. todo en PDF. Esto es, ahora, también al hacerlo, pues en tu caso debes hacer más páginas que a lo mejor otro, ¿me entiendes? Y que no sea corte y pega, que haya un trabajo de lectura y recopilación, de contraste, ¿me entiendes? Que no me hagas un corte y pega de 2 libros No, no, sí, de claro, claro. internet, sino que está un poquito más. Sí, no, lo que había pensado es eso, hablar Mira, un poquito fíjate, del por ejemplo, modernismo, mira qué interesante. La prensa contra Ferrer y Guardia. ¿eh? Aquí seguramente estará pues lo que la prensa oficial, la prensa del régimen monárquico, pues escribió, no falta ni hablarlo, por todo lo que escribieron contra Ferrer y Guardia, cargando las tintas, como ¿eh? Aquí lo veis. El ex valenciano o catalán, pues también tendrá, porque como es de Barcelona, pues obviamente hay muchas cosas en catalán. Y aquí puedes encontrar una tesis que a lo mejor luego, repito, buscándola con el nombre del autor, te sale en el TSEO. Aunque repito que este es un buscador de poca potencia. Estoy seguro que a lo mejor por no haber puesto el acento no me ha salido. No sé. Pero seguro que hay alguna. Y si no pones el título completo, no lo sabes. Por lo tanto, complementario TSEO, aunque aquí hay que ir sobre seguro, y es el Dialnet, es el buscador de más potencia que tenéis que utilizar, sin ninguna duda. Y pasamos a las hemerotecas, la búsqueda de periódicos que para los casos del siglo XX pues es lo más utilizable. Y es mucho más atractivo, más costoso si queréis, pero más atractivo que buscar en libros. Porque, en fin, se puede hacer un trabajillo de cómo lo recogía la prensa, cualquier cosa, aunque es trabajoso, pero es muy agradecido luego. Fijaros que la hemeroteca más importante que tenemos en España, si se quiere abrir en ello, es la biblioteca de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Bueno, cuando quiera abrirse. No sé qué le pasa. Voy a buscarla por otro lado porque antes me la he abierto bien. Aquí la veis. Así, pues está. La veis, está en la entrada, hemeroteca digital. Buscamos en hemeroteca digital.
Esto es complicado porque bueno, pasa cuando hay tantísimo, hay que ir cribando, filtrando, para poderlo centrar. Entonces, si yo pongo aquí Puig, a lo mejor me salen hasta cosas que hablen de un Puig, es decir, de una montaña de 1691. Entonces, lo primero que tengo yo que hacer es buscar, buscar el año más o menos que yo quiera buscar. Por ejemplo, en el caso de Puig Antic, 1974. Con lo cual ya me van a desaparecer, en principio, todos los periódicos que no estén publicados en ese año. Y aquí tengo yo una serie de... Espera, no sé. Como podéis ver, aquí puedo hacer poco. ¿Por qué puedo hacer poco? Espera, voy para atrás y vuelvo. Bueno, no sé qué pasa. Voy a empezar desde atrás. No me lo tengo que bloquear. Vale. No sé qué ha pasado, pero bueno. Se ha quedado colgado. Vale, ahora han podido entrar. Entonces, como decía, claro, de 1974 el problema es que la mayoría de los periódicos nuevos, por decir así, tienen sus propias hemerotecas. ¿eh? Entonces, si buscamos, por ejemplo, Castilblanco, que es más antiguo, 1932. Fue, fue en diciembre del 31, el 31 de diciembre del 31, pues dice, bueno, ¿qué prensa voy a buscar? Pues la prensa de Madrid, que era la prensa que se leía en toda España, la prensa política. ¿Qué periódicos tenía entonces? Pues, por ejemplo, tenía Acción Española, que era una revista de casi extrema derecha. Pero quiero buscar algo más. Como veis, ya se publicaba el As, una curiosidad. Pero voy a buscar un periódico más general, menos, por decir así, caracterizado. Por ejemplo, El Heraldo de Madrid. Un periódico más bien conservador. Y voy a ver qué decía, por ejemplo, El Liberal. ¿Qué dijo El Liberal? Pues yo ahora voy a buscar del 1 del 1. ¿Veis? De 1932 al 2. El 1 de 1932. Por tanto, de esos 2 días, de esos 2 periódicos, voy a poner, por ejemplo, también El Sol. Claro que el artículo no lo quita para buscar el Sol, que era otro libro que entonces tenía una gran difusión. Y ahora busco aquí la palabra Castilblanco. Búsqueda en los títulos de libre acceso, porque ¿para qué voy a buscar en los que no puedo entrar? Búsqueda en los libros de libre acceso.
A ver si quiere abrirse, porque... Aquí está. Como veis, lógicamente, en estos periódicos, pues se publicó. Fijaros que tenemos una página solo, no es mucho, pero bueno. Pero se publicó en el Heraldo de Madrid y en el Sol, por ejemplo, el Heraldo de Madrid. Pues aquí lo tenemos. La responsabilidad de lo ocurrido en Castiblanco. Fijaros que ya tenemos en el periódico de Madrid, si comparamos luego con el de Barcelona, en Barcelona la noticia llegó como mucho más lejos, más lejana. El día 1 apenas sale una nota en las últimas páginas y luego el día 2 ya sale un poco, pero aquí, claro, un periódico, si queréis, más conservador, pues le interesaba destacar el hecho. Entonces tenemos, además es de la noche, fijaros que entonces se publicaban, esto nosotros no lo hemos conocido, pero se publicaban los periódicos de la mañana y los de la tarde-noche, de manera que cuando la gente se levantaba había a la venta un periódico que se había editado durante la noche, se ponían a hacerlo a las 6 o las 7 de la tarde, luego se llevaba a imprenta, se imprimía durante la noche y cuando la gente se iba a trabajar por la mañana lo podía comprar. Y había otro, que a veces los mismos periódicos tenían dos ediciones, que era la edición de periódicos de la tarde, que se hacían durante la mañana con las noticias que iban llegando, se llevaban a la imprenta y a las 5 o las 6 de la tarde la gente compraba, o a las 7 o las 8, la gente podía, cuando salía de trabajar para irse para casa, por decirlo de otra manera, la gente compraba el otro periódico de la noche. Ten en cuenta que no había televisión y muy poca radio. Y algunas, repito, algunas cabeceras tenían dos ediciones y algunas empresas tenían dos periódicos, uno de la mañana y otro de la tarde. Fijaros que al ser de la noche, pues ya ha llegado lo del día anterior, ha llegado durante todo el día. Si viéramos algún periódico de ese día de la mañana, pues lógicamente entonces tardaba más en llegar las noticias y en reflexionar sobre ellas, y veríamos menos. Aquí ya vemos la noticia por un lado, dice, un cabo, 3 guardias civiles y un obrero muerto. De Badajoz comunican que la huelga ha terminado, a consecuencia de los choques entre huelguistas y las fuerzas públicas. Y aquí ya hay un artículo de fondo. Fijaros que ya hay un artículo de fondo, donde va a decir que, en fin, que la culpa es de los que han hecho mítines, insultando a la propiedad, la incultura, en fin, cada uno desde su perspectiva. Claro, el Heraldo tiene una opinión y seguramente pues el Sol tiene otra. Vamos, Mira, fijaros, la compañera que está haciendo lo de Hildegard, Davinia, ¿ves? Davinia, Sí, ¿ves aquí a la derecha? sí. Fíjate lo que pone, curso de conferencias científico-religiosas de Hildegard Rodríguez. Esta era una niña prácticamente superdotada que daba, no es que diera mítines, daba conferencias sobre temas, como puedes ver, científico-religiosos. La primera, si lo lees, hay que tener buena vista. ¿Existió Jesucristo? La segunda, herencia y fisiología de Jesucristo. La moralidad de Jesús. Esta no era muy católica, como podéis suponer. Proceso y diagnóstico de la locura de Jesús. No era precisamente muy católica. Esta también hacía conferencias sobre libertad de la mujer, tal. Y lo más famoso es que la mató la madre, que la había un poco teledirigido, para ser una superdotada intelectualmente, pero ella se salió un poco de lo que la madre la quería enfocar y la madre fue la que la mató. En fin, no descubro nada que no sea bien conocido. Entonces tú cuando hagas el artículo, pues por ejemplo buscas ahí Hildegard y verás que te sale que era una conferenciante en la época muy llamativa, porque claro, que una niña, apenas una niña, y dice conferencias
de un nivel aceptable, porque si no, lógicamente no dejarían darlas. El Sol es de otro pensamiento, y también pues refleja otra opinión, seguramente. También, fijaros que el mismo día en Feria, que es un pueblo también de Badajoz, también hubo dentro de esa, un muerto y 2 guardias heridos, es decir, que no era un hecho aislado. Como podéis ver, esta es una hemeroteca muy potente, muy potente porque tiene muchísimos, muchísimos. Profesor, Dime. por ejemplo, estoy también dentro de la hemeroteca digital y en mi caso de Julián Grimau Sí. me salen prácticamente todos con el candado. Claro, porque es muy reciente, pero tú Ujú. tendrás que ir porque, por ejemplo, el ABC, ¿lo ves? Aquí está el ABC con el candado. Sí. ¿Por qué? Porque ahora veremos que el ABC tiene su propia hemeroteca, ¿me entiendes? Mm, Y te vende su propia publicidad, entonces no te la va a poner, claro, no la va a poner gratis en un buscador del Estado cuando ellos lo mm, pueden explotar, ¿me entiendes? Ese es ya. el problema. O a lo mejor hay algunos que piden suscripción, ¿eh? Hay algunos que piden suscripción también. Entonces, por eso aquí tenéis que jugar, ¿me entiendes? Ahora veremos. Hemos empezado por esta porque es la más importante, ¿eh? Es la más importante porque, bueno, fíjate que va, desde el siglo XVIII, vamos, hay algo del XVII, pero vamos, es el siglo XVIII en el que ya aparece la prensa, y como podéis ver, del siglo XIX, pues hay relativamente bastante, para hechos fíjate, del 75, tenemos todos estos, ¿lo veis? Todavía tenemos, aquí es verdad que hay más revistas, a lo mejor, y menos prensa diaria, es más antigua, pero tenemos prensa de Granada, de Madrid, de Málaga, si lo vamos reduciendo, pues ya van cayendo. Si quito Madrid y pongo Granada, pues se quedará en muy poco, uno solo, ¿lo veis? Lógicamente, son Madrid y Barcelona donde más hay. Sobre todo Madrid, porque en fin, además ha utilizado, la Biblioteca Nacional ha utilizado la gran fuente, es la Biblioteca Municipal, la Hemeroteca Municipal de Madrid, que está en el cuartel del Conde Duque, que es la mejor hemeroteca de España y ha sido la fuente principal de digitalización. Curiosamente, no están todos los periódicos. ¿eh? Cuando yo hice mi tesis doctoral, quería manejar el Debate, que era el periódico de la CEDA, de la Iglesia, y tuve que irme a Madrid. Me pasé en Madrid 2 o 3 días, para ir al cuartel de Conde Duque a mirar eh, el Debate con un pasador de estos eh, antiguos, que está más obsoleto que todas las cosas, y hacer fotocopias pulsando y pagando el correspondiente céntimos. ¿eh? Pero esto ya la mayoría de los periódicos sí que tienen. Pero claro, los que viven todavía, o sea, los periódicos que se mantienen, que son, claro, de Grimau aquí, han pasado poco tiempo relativamente, como pasa con Puchantik, esos tienen todos su propia hemeroteca, como ven. Bueno, fijaros que los que sepáis inglés bastante o suficiente, también existe la British Newspaper, imagino que significa periódico, Archive, ¿eh? Que es el equivalente. Este es el equivalente a la nuestra, tiene 42 millones de páginas. Y, por ejemplo, tú que maneja, el que habla, el compañero que Alberto Pons, que tiene el tema de Sí. Grimau, pues hombre, pasa lo mismo que con Salvador Puchantik, si cabe todavía más, porque es todavía del franquismo más duro. Si fueras capaz de buscar en algún periódico inglés o francés, porque ahora veremos que también hay un equivalente francés, cómo se vio esa noticia,
sería, lógicamente, eso le da una categoría al trabajo Vale, de acuerdo. extraordinaria. Claro, esto es entretenido, hay que... mira, aquí ves, Grimao Protest, ¿lo ves? Grimao muerto, ¿no? Ejecutado Asesinado. o asesinado. Ahora la muerte de Julián Grimao en España, ¿lo veis? 2 de mayo del 63. Esto es otra cosa que cura el alma, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero fíjate que nos ha salido algo. Entonces, trabajándolo, se puede encontrar. Y también existe la equivalente en francés. En la Biblioteca Nacional de Francia. Porque vosotros seréis todos de inglés, me imagino. Aquí está el sitio institucional. Evidentemente, en francés, en fin, el que maneje, si alguno maneja mejor el francés, pues lo puede encontrar. Yo no lo he mirado en Italia, pero imagino que tiene que haber un equivalente, lo digo por Miriam y Davinia, pero claro, pues Salvador Puig, Miriam, puedes utilizar. Si encuentras un equivalente de una hemeroteca o entrando directamente, si hay una hemeroteca de alguno de los periódicos de gran difusión de Roma o de Milán, ¿entiendes? Pues también puedes complementarlo con la visión, hacer una referencia a la visión de la ejecución de Salvador Puig Antich, como se vio desde Italia. En tu caso es más fácil para ti porque Vale. hablas italiano y escribes italiano. Muy bien. Si lo haces, le pasará igual que al compañero de Grimau. Lo de Puig Antich todavía más que lo de Grimau, porque es una década después, tuvo una gran repercusión en la prensa mundial. Tuvo una gran repercusión en la prensa mundial y por lo tanto seguro que puedes encontrar en esa British Newspaper Archive de aquí, pues seguro que puedes encontrar a verlo. Pues no puede ser de otra manera, ha salido cosas, ¿lo veis? Han salido cosas, un chico de 26 años, tal, pues puedes encontrar en alguno de estos periódicos, pues eso, cómo era la opinión que la prensa, que no, evidentemente no podía ser muy favorable para el régimen, en un momento en que ya la pena de muerte se había abolido prácticamente en toda Europa, y más con una intencionalidad política, porque este era un policial muerto y este era un anarquista. Entonces eso, pues lógicamente hubo una campaña importante en la prensa internacional contra el régimen de Franco. Y eso pues también es bueno que en el artículo puedes hacer alguna referencia. Luego, como os decía, los grandes periódicos pues tienen su hemeroteca propia. Por ejemplo, uno de los más importantes, porque también de los más antiguos, es La Vanguardia. La Vanguardia, como sabéis, se sigue publicando en Barcelona, y aquí veis el primer número, el 1 de febrero de 1881. Y está todo, claro, hay que tener en cuenta que no hace falta decirlo, pero vamos, sobre todo por si Miriam o Davinia no caen en el asunto, que hasta el año 76, 77, sobre todo 75, desde el 36 al
75-76, pues la censura era muy fuerte y durante la República también, según ya explicamos y visteis, que, en fin, con la Ley de Defensa de la República, con la Ley de Orden Público, y también en la época de la dictadura de Primo de Rivera, no digamos. Por eso a veces es bueno, lo que os digo, de ir buscando prensa extranjera que ofrece una visión más real. Claro, de esto pues hay, pues, fijaros, 6.999 entradas para Puig Antic, porque claro, un tema que en Barcelona pues tuvo mucha repercusión, hasta el punto que veis que se siguen publicando artículos sobre el tema hasta el 2014, 2017, 2009, es decir, que hay que buscar. Ahora, si sabemos qué día fue publicada la sentencia, pues fue publicada la sentencia tal día de 1974, fue dada a conocer, la podemos buscar aquí. ¿O qué día fue ejecutado? Pues podemos buscar aquí cómo se recogió la ejecución. ¿O qué día se enjuició? Podemos buscar aquí lo que dijo el abogado defensor, siempre teniendo en cuenta que, repito, esto está sometido al proceso de Burgos, que la compañera, pues también, fijaros que el proceso de Burgos fue también en la transición, en la última etapa de Franco, y aquí tenemos desde octubre del 75 hasta noviembre del 95, y ahora ha vuelto a estar de actualidad con el... aquí lo veis, el proceso contra ETA y el encierro de intelectuales hunde el antifranquismo. Es decir, que son temas que podéis encontrar muchísimo. Ahora, es bueno buscar sobre fechas concretas, artículos concretos, opiniones. Lo mismo pasa con el ABC. El ABC es otro de los grandes periódicos. En este caso lo tenemos, tiene un buen buscador. Lo tenemos desde 1905, si no recuerdo mal. Y se puede buscar de diversas maneras. Búsqueda avanzada siempre, ponéis búsqueda avanzada, y podemos buscar, por ejemplo, pues, una fecha concreta. Por ejemplo, vamos a buscar la portada más famosa. A ver si sale la que más espero que salga. Ya sabéis todo cuál busco. Esta fue la del día anterior, aquí la veis. Y claro, hicieron, estoy yo tonto, porque claro, hicieron una edición especial del mismo día 20. Bueno, podéis ver aquí, hay algunas preseleccionadas, ¿qué tal? Pero, en fin, se puede buscar por aquí. Portada. Podéis ver ahí, pues eso, 1 del 11. Pues, imaginaros las portadas que tendría Franco en el ABC, aunque el ABC sabéis que era más monárquico que franquista, pero lógicamente se tuvo que plegar, si no, no lo hubieran permitido seguir publicado. Cuando digo que los principales periódicos tienen sus propias hemerotecas, también
me vale para los extranjeros. El New York Times, seguramente, si buscáis bien, también tiene, vamos, la tiene seguro, tiene su hemeroteca. Lo que pasa es que muchas son de pago. El Times de London, el Sunday Times también tiene su propia hemeroteca. Yo no soy de inglés, yo soy de francés y poco, pero vamos, que la tienen seguro. Pero muchas de ellas son de pago. Son de pago. Pero si queréis buscar una cosa concreta, también la podéis buscar en Le Figaro. Todas tienen, repito, hay que buscar, ¿me entiendes? Pero claro, muchos, yo vi que en algunas pues pedían pago, tenías que hacerte como pues, un abono para poder buscar en la biblioteca. Que no es el caso, no hace falta. Si encontráis algo, claro, de esto que estamos hablando, proceso de Burgos, Grimau, Puchantik, pues seguro que si podéis buscar en el Times, en el New York Times, en el Washington Journal, en fin, todos estos periódicos grandes, todos tienen sus propias hemerotecas, y pasará igual que aquí. El que esté ahí, pues a lo mejor no está en la otra que es gratuita, porque claro, ellos viven de la publicidad, entonces a lo mejor el que no te cobra por entrar, pues lógicamente te mete publicidad a buscar. Para estos artículos que hemos comentado, sí que sería conveniente que buscarais según vuestra capacidad lingüística, que buscaréis algún refuerzo en otra lengua, aunque lo tradujerais con el traductor apoyándoos en el traductor de Google y vuestros conocimientos, o incluso poniéndolo literal, en algún caso no pasa nada, y os puede servir un poco de contraste, porque claro, si buscas en la prensa española del año 63 lo de Grimau, pues evidentemente va a salir que era un asesino en la guerra, tal, y por eso lo juzgan y lo matan. Pero claro, hay que escuchar otras opiniones y contrastarlo con... Hoy, claro, hoy en una sociedad abierta, una cosa parecida, aparte de que sería a lo mejor inviable, pero tendríamos una contradicción en la prensa, ¿no? De diferencias entre el País y el ABC o La Razón y no sé qué. Pero entonces está claro que era inviable. Bueno, y uno de los periódicos que podéis buscar para las etapas que podéis buscar es El Socialista. El Socialista, evidentemente, no se publicó en el año 63. Pongamos cualquier búsqueda, porque se dejó de publicar. Se dejó de publicar porque ni siquiera en el exilio se pudo publicar, pero si busco el año 32, lo veis, sí que lo encuentro y me lo descargo. Por tanto, cada uno, por ejemplo, Hildegard, Davinia. ¿Me oye, Davinia? Sí, En el caso tuyo, como esta mujer estaba muy próxima al socialismo, ella era colaboradora del Socialista, pues es evidente que buscando en el Socialista, pues vas a encontrar cosas interesantes. Aunque no está muy claro si es que ella iba, no tengo muy claro yo si es que era socialista y quería dejarse de ser socialista, se había hecho republicana y la madre que era más socialista que ella,
La madre la mató, pero lo que no tengo claro es si había una cuestión meramente política. Yo creo que no, pero que ahí también se mezclaba, porque la chica era joven, se había hecho un novio o algo, quería emanciparse, quería irse de casa, y la madre pues no admitía. Pero evidentemente, siendo colaboradora bastante tiempo del socialista, pues tiene que aparecer algo. Este lo buscas aquí. ¿Lo ves? Tómate nota, archivo de la Fundación Pablo Iglesias, hemeroteca, ¿lo ves? Y tienes el socialista, y luego ahí, pues, un boletín de UGT, Unión Obrera, Renovación, como puedes ver hay más periódicos, pero vamos, el socialista era el más importante. Fijaros que luego se ha vuelto a publicar, aquí tenemos hasta el año 2017. Pero claro, lo que tiene validez, sobre todo, pues son los de los años. No sé si tiene, creo que solo tiene, no le veo yo para buscarlo por temas. Bueno, aquí tiene otras cosas, archivo documental, porque han ido recogiendo, es una fundación que, claro, que tiene aquí hasta las actas de la agrupación socialista de Yecla, ¿lo veis? Pues han ido acumulando fuentes y las van digitalizando. Pero mire, esto solamente es a efectos complementarios, como curiosidad. Fijaros aquí qué interesante, reglamento de la agrupación socialista de La Murada. La Murada es una pedanía de Orihuela. No voy a decir que es insignificante, pero muy poco poblada. Entonces a lo mejor estaría algo más. Pero fijaros que aquí también está el de Villajoyosa, ¿lo veis? Es bastante interesante. Y aquí, bueno, fijaros que comienza a discutirse el proceso de ley. Yo sé que lo utilicé bastante para mi tesis, porque, en fin, me servía de contraste con el ABC y con otras opiniones del Sol, de Luz, del Heraldo, porque también había prensa carlista. Claro, en la Segunda República había de casi todo, aunque no todo se pudo publicar durante todo el tiempo, pero había periódicos de todos los colores. Y bueno, y como podéis ver, pues claro, el socialista evidentemente es el órgano del Partido Socialista Obrero Español, y reflejaba la idea, las ideas aunque aquí habían grupos, esto fue muy complejo porque dentro del PSOE había dos grupos en la República muy enfrentados, el de Largo Caballero y el de Pietro, y según cada momento uno u otro tenían el poder en el periódico. Pero, en fin, como el caso que podéis manejar, porque claro, sí que se podrá encontrar seguramente, referido a Grimau y Ferrer, no, Ferrer no, perdón, referido a Grimau y el proceso de Burgos, alguna prensa del exilio. Alguna prensa del exilio sí que se puede encontrar, y esa la podéis buscar en la hemeroteca de Miguel de Cervantes, porque la Universidad de Alicante se ha ido haciendo con un bastante, aquí lo veis, aparte de lo que hemos visto antes, que eran los libros antiguos, también la hemeroteca de la misma biblioteca virtual se ha ido haciendo con fondos de prensa del exilio. Prensa del exilio de México, sobre todo de México. Y entonces ahí sí que es posible que podáis encontrar alguna referencia de esta prensa a la cuestión. Fijaros, por ejemplo, adelante, órgano del Partido Socialista Obrero Español de Marsella, de Marsella. Va de Ródano, será esto, de Marsella.
Entonces aquí publicaban los exiliados, publicaban un periódico, y fijaros que hay ni más ni menos que 177 tomos, aunque van referidos al año 44, 48 solamente. Entonces aquí, buscando por aquí, podéis encontrar seguramente algo de la prensa del exilio. Repito que sobre todo en México. Fijaros, Boletín de Información Unión de Intelectuales Españoles del 56 al 61. Claro, aquí no puede cogerlo de Grimao porque hemos visto que es en el 63. Pero bueno, se puede buscar y podéis encontrar seguramente alguna cosa. O si os sale alguna cosa, pues se pone en Google y a lo mejor os sale luego que está aquí. En México. No, he puesto México malamente. Reconquista de España, ¿lo veis? Del 41 al 46. Renovación del 49. De la Juventud Socialista del 44 al 51. Socialista en México del 42 al 53. Lo que pasó es que, lógicamente, con el paso de los años, pues el exilio fue viniéndose abajo por la falta de medios y la consolidación del régimen. Igual no llegó nada o prácticamente nada al 63. De manera, curiosearlo y siempre en los trabajos de este tipo, cuanto más diversidad se pueda utilizar, mejor. Es decir, es mejor poner poco de muchas fuentes que no mucho de una sola fuente. Una sola fuente es un plagio. 2 o 3 fuentes es un refrito. Ya cuando hablamos de 5, 6 o más fuentes, pues ya es un trabajo de investigación y contraste. ¿Está claro? Pues yo Sí. ya lo tenéis todos claro para empezar a trabajar, y estoy a vuestra disposición para, en fin, ya como el caso que me ha comentado Miriam, de que tiene problemas para adquirir algún libro, ya voy a ver yo de adquirir yo alguno y se lo hago llegar. Pues claro, tú tienes que comprarlo con una tarjeta de crédito y a lo mejor tienen problemas por esa parte, ¿no? Aquí tenemos, No, creo que el problema es la ubicación, que no sé por qué no me llevan los paquetes y no puedo enviar el paquete en un Vale, pues yo centro te buscaré de... alguno. Tú trabaja, Miriam, trabaja el tema de la prensa, que ya he visto que hay muchísimo. Sí, Trabaja el tema también, como es un tema reciente del 74, trabaja el tema de la prensa internacional, sobre todo italiana, que parecerá más fácil. Mira a ver sí. si en alguna base de datos, para que esto era un tribunal militar, yo no sé si esto lo estará en los repertorios de Aranzabi la ley, justicia militar, no lo sé. Pero mira si por casualidad encontraras la sentencia, yo creo que igual está publicada la sentencia. Yo creo también que sí, porque del 75... Sentencia del mm, juicio de Salvador. No os he nombrado el buscador de Google, porque esto es como enseñarle a un cura el catecismo, el Padre Nuestro. Lo sabéis todo. Aquí, bueno, lo podéis. Aquí habla de que hubo una querella contra el juez militar, pero lo que dice la sentencia no.
Aquí dice, el Supremo rechaza revisar la condena a muerte de Puig-Antich. Igual, entrando en alguno de estos puedes encontrar la sentencia, ¿entiendes? Si encontraras la sentencia, pues sería lo ideal, porque la sentencia es la que te va a decir lo que dicen uno, lo que dicen otros, porque esto, en fin, trabájalo un poquito. Yo hoy mismo voy a pedirte algún libro y ya quedo contigo para darte. ¿Vale? Vale, gracias. Muchas Venga, gracias. pues, lo que hemos dicho, las dudas que tengáis, me las vais haciendo llegar, pero os quiero a todos trabajando ya en los artículos. Esto, como podéis ver, es un poquito trabajoso, sobre todo al principio, no carga, no encuentro nada, no sé qué año buscar, pero a medida que vais trabajando ya sabes pues, cuándo fue el juicio, cuándo salió la sentencia, cuándo se produjeron los hechos, entonces vamos buscando en 2 o 3 periódicos, vamos buscando artículos de contraste con un libro o 2 de referencia, y vamos cerrando el trabajo, que en unos a lo mejor hay poco y de poco hay que copiar mucho, o sacar mucho, y en otros es al revés, como ese de Ferrer y Guardia que hemos visto, o el mismo Salvador Puig-Antich, hay tantísimo que a lo mejor el problema es seleccionar. ¿De acuerdo? Os recuerdo lo que he dicho al Vale, principio, antes de que perfecto. os incorporarais todos, que el día de presentación en principio es el día del examen, pero no hay ningún inconveniente para alargarlo unos días en el caso de que, en fin, como tenéis exámenes y tal, otros exámenes, pues os daros algo más de plazo. Pero claro, hay un plazo inevitable y es que yo tengo que poner la nota, seguramente a finales de mes, finales de junio o principio, tengo que poner la nota en el acta. Entonces ahí sí que no lo podemos alargar más allá. Si alguien no me lo va a entregar ese día, pues como os decía el otro día, la semana pasada, os ruego que me lo digáis. Mire, yo sí que lo voy a entregar, pero me va a llevar una semana más, me va a llevar 10 días, me va a llevar 12 días. Profesor, Dime, Gabriel. tenemos que dividir, ¿cómo se dice? Tenemos que darlo en papel, Sí, me lo tenéis que dejar imprimido. aquí. ¿eh? Me lo tenéis que traer. Tenemos que O imprimir enviar por el correo. trabajo. O enviar por correo. Podemos también enviarlo por correo, el trabajo Sí, final. estáis, no sé, si estáis fuera o algo, pues lo metes en un sobre, lo metes en correos y me lo llega. Yo te digo yo la dirección y me llega. Y he visto que la fecha de examen es el 18 de junio. Eso es. 18 de junio. Pero hasta final de mes, seguro que no tengo que poner las notas porque seguís teniendo exámenes. ¿Cuándo tenéis el último examen? El 29 o el 30, ¿no? Sí, el Me imagino que será. 21 yo. Y seguramente nosotros hasta el 8 o el 10 de julio, no lo sé ahora, porque aún no lo han dicho, ¿me entiendes? Pero hasta la primera semana de julio nos dejarán para poner las notas, ¿entiendes? Yo hasta ese día, antes que me dé un día por lo menos para poderlo ver y repasar, pues me va a servir para. Pero repito, huir de el plagio, porque yo me cuesta muy poco meterlo al timetín ese y buscar, pero lógicamente copiáis de su trabajo de copiar de aquí y de allá, pero citar cada fuente, de dónde sale cada cosa, que sea un trabajo que tenga un cierto valor. No hagáis un refrito de un libro porque eso se nota. Si todo sale de la misma fuente, repito, eso es un plagio y desmerece el trabajo.